¿Cómo nosotros podemos entender la Biblia? ¿Cómo poder desglosar su significado y aplicarlo a nuestras vidas? En este video nosotros te vamos a enseñar algunos errores comunes de muchos cristianos y cómo nosotros podemos corregirlo. Hola, soy Juan de León Gutiérrez. Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nosotros te vamos a enseñar algunas herramientas hermenéuticas para nosotros poder tener una comprensión correcta de la palabra de Dios. La hermenéutica es la rama teológica que nos ayuda a dar una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras a través de la utilización de métodos investigativos. Es importante recordar que a veces nosotros leemos la Biblia y automáticamente comenzamos a interpretarla sin antes habernos detenido a pensar qué es lo que dice el autor. Exactamente, ¿qué dice el autor? En ocasiones hay predicadores que no consideran la importancia de entender qué fue lo que dijo Pablo en el libro Romanos 6:23. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 3:16? Y así sucesivamente. Y es lo primero que debe de hacer todo estudioso. ¿Qué está diciendo el autor? Es común ver a algunos cristianos que en el momento de estudiar la Biblia se hacen la pregunta: ¿qué entiendo por esto? Y no debe ser qué entiendo por esto, sino qué dice el autor. Y comprendiendo lo que dice el autor, yo podría tener una concepción más correcta de la palabra de Dios. Lo que el autor dice siempre va a estar apegado a ciertos contextos. El contexto puede ser cultural, un contexto histórico, un contexto socioeconómico, un contexto lingüístico o un contexto gramatical. Pero el error más grande que hacemos no es solamente que lo sacamos de un contexto histórico, cultural, entre otros, sino que aislamos el versículo bíblico de todo su contenido. Al hacer esto, entonces estamos dando un significado muy contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y es por esto que en muchas ocasiones no comprende la Biblia, porque aísla un contenido del resto del contenido. Imaginémonos en este caso que nosotros leemos a Juan 3:16, pero lo aislamos de toda la conversación que Jesús tuvo con Nicodemos en el versículo 1 del capítulo 3. Por lo tanto, si comienzas a leer todo el capítulo, tendrás un contenido más amplio y por consiguiente el significado correcto del texto. Un ejemplo claro y evidente de esto es el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Al observar este versículo que nos habla sobre si nos falta la sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche, capítulo 1, versículo 5 del libro de Santiago, uno puede automáticamente dar significado. Pues por ejemplo, si usted está en un examen y le falta la sabiduría, pues pídasela a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Si tienes un problema económico y no sabe cómo resolverlo, pues pídaselo a Dios que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Si tiene un problema con un amigo, pues ora al Señor para que te dé sabiduría y Él te la dará abundantemente y sin reproche. O si vas a hacer una predicación y no sabes qué predicar,
pídesela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Ciertamente Dios está dispuesto a bendecirnos y a darnos respuestas a nuestras plegarias. Dios está ahí para darnos sabiduría. Pero esta sabiduría del libro de Santiago no se aplica ni al matrimonio, ni se aplica a la economía, ni se aplica a las amistades, ni se aplica a una predicación. ¿A qué se aplica? Si nosotros leemos a partir del versículo 1 en adelante del libro de Santiago, a partir del versículo 2 veremos que la Biblia habla sobre las pruebas y las tentaciones. Lo que nos enseña el capítulo 1, versículo 2 en adelante sobre las tentaciones o sobre las pruebas, que hay momentos en que somos tentados o somos probados y nosotros no tenemos suficiente sabiduría para poder vencer la tentación. Y es ahí donde dice el escritor de Santiago que si nos falta sabiduría cuando somos tentados, que se la pidamos a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, fíjese cómo puedo yo variar el significado de un texto cuando yo lo aíslo de los demás contenidos que rodean a ese texto. Es por eso que es importante leer todo el cuerpo del contenido para tener un verdadero sentido de la palabra. Espero que este video te sea de mucha bendición y que la próxima vez que vayas a leer un versículo bíblico no lo aísle de los demás contenidos para tener un mensaje apropiado de la palabra de Dios. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el contenido de este video. Recuerden regalarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios. ¿Qué versículo te está haciendo un poco complicado entenderlo? Soy Juan de León Gutiérrez y hasta la próxima.